Muy buenas tardes, amables televidentes. Estamos de vuelta en nuestro programa Coxtijón y en este espacio Una mirada crítica sobre Guatemala. Estamos tocando el tema Mujeres indígenas y racionalidad criolla en Guatemala con nuestros invitados Aura Cumes y Marco Antonio Chivalán Carrillo. Nos quedamos en el segmento anterior con unas ideas, creo yo, o unos términos más bien, que nos llevaban a imaginar asuntos muy importantes de comprender en nuestra sociedad: la construcción de la sirvienta y el rapto de las indias. Y también habíamos establecido una existencia de un dispositivo colonial o de lo colonial en esta construcción de estas funciones o de estas personas o de estos personajes en la sociedad guatemalteca. Para continuar con esto, voy entonces a pedirle a Aura que tal vez nos explique un poco qué es lo que has encontrado, Aura, en relación con la construcción de esta sirvienta de la que tú nos estás hablando. Bueno, la verdad es que quisiera decir mucho, pero los minutos no me alcanzan. Lo que sí quisiera decir acá es que la racionalidad criolla, tal como la estoy entendiendo, no está ubicada en un momento histórico específico. O sea, no voy a decir antes de la construcción de la República era la época colonial y ahora ya no, sino al decir racionalidad estoy hablando de una mentalidad criolla colonialista, una mentalidad que se recicla a lo largo de la historia. Entonces, cuando empecé a hacer el vínculo analítico y empírico de mi investigación, empecé a ver algo que las amigas me decían constantemente y es parte de mi experiencia. Cuando venimos a la capital y vamos por aquí, viene alguna persona y nos ofrece trabajo de servicio doméstico a cualquier mujer indígena, independientemente de su condición económica o profesional, ¿verdad? O vamos por la calle y nos dicen, hey María, no sé qué, ¿querés trabajar? Entonces hay un imaginario de las mujeres indígenas como sirvientas, también de los hombres como peones, pero ahorita estoy hablando de las mujeres indígenas. Ese imaginario naturalizado de las mujeres indígenas como sirvienta, yo lo analizo como una condición social. No todas las mujeres indígenas son sirvientas, pero eso muy pocas veces se piensa en estos espacios. Ni todas las sirvientas son indígenas. Entonces, yo analizo dos categorías: ser sirvienta por condición social, es decir, si eres india eres sirvienta, aunque laboralmente no lo seas. Entonces una cosa es ser sirvienta por condición social y otra cosa es ser sirvienta por situación laboral. Son dos cosas distintas, pero ambas cosas se ligan. Y entonces la conducta que se espera de las mujeres indígenas como sirvientas como condición social es la misma conducta que se esperan de las mujeres indígenas como sirvientas en su situación laboral dentro de la casa. O sea, la conducta pública y la conducta privada se espera en ambos casos y se imagina como alguien que debe ser educada, disciplinada, obediente, limpia, etcétera, ¿verdad? Entonces es ahí donde yo encuentro la conexión de esa racionalidad criolla que no reflexiona a partir de la historia y a partir de la complejidad de la realidad. Muy bien, vamos a regresar sobre la investigación de Aura, pero para que vayamos viendo que de esto que estamos hablando no solo se trata de las sirvientas, porque lo que tú has encontrado, Marco, tiene que ver con las nodrizas. Sí. Y yo creo que quiero rescatar lo que dice Aura acerca de como de lo social. O sea, a mí me parece que sí hay una función social de la feminidad, en este sentido de una feminidad racializada, o sea, marcada por la raza. Así es. Y entonces el rapto de las indias, pues tiene que ver también con el hecho de que son como obligadas, utilizadas a maximizar la vida de los criollos. O sea, hay también una parte, o sea, por ejemplo, es el gobernador el encargado de raptar las indias. Y en ese sentido me parece como interesante insistir en que el gobernador cumplía como un papel de gestor público, de control de la natalidad. O sea, él es como el que realmente se da cuenta, es como un panóptico de la natalidad, porque en realidad él es el que se está dando cuenta de quiénes son las indias que recientemente han parido
y entonces a partir de ahí son como expropiadas, o sea, expropiadas y llevadas, conducidas, obligadas a la casa de los españoles. Ajá. Y entonces, y en ese sentido, son utilizadas para, bueno, ya para maximizar la vida de los infantes españoles, ¿no? Mientras que los hijos de ellas quedaban circulando de casa en casa o recolectando leche de sus abuelas, de sus primas, tías y otras que quedaban. Y también me interesa, yo creo que también quiero insistir en esta idea, porque no quiero como también generar como una visión como victimista de las Indias, sino a mí me interesa también recuperar que, o sea, aquí estamos viendo un modelo de crianza, o sea, hay un modelo de crianza como que de raptar indias para ir a amamantar a infantes españoles, pero también me interesa como recuperar la idea de estos indios infantes que quedaban como sin la madre, de cómo hay como una resistencia y hay como una agencia de una vida más colectivizada, o sea, de cómo también hay una sobrevivencia ahí. O sea, hay como una gestión de lo común, o sea, la leche en Jocotenango, porque esto es un caso en Jocotenango, la leche de las madres, tías, abuelas, se gestiona de manera común para no dejar de morir al infante de la India indio, raptada. sí. Eso a mí realmente creo que el programa no nos va a alcanzar para oír y hablar de todas estas cosas, pero me interesa en este momento que tratemos entonces de aclararnos cuando decimos criollo. ¿A qué nos estamos refiriendo, Aura? Bueno, yo realmente no utilizaría solo la palabra, sino la conexión entre racionalidad criolla. Cuando yo hablo de racionalidad criolla, pienso en una mentalidad colonial, pienso en una mentalidad que se erige sobre las otras en un momento en que los indios como colectivo son subordinados y son construidos como sirvientes en su totalidad. Entonces, eso es lo que yo entiendo como racionalidad criollo. Claro, es una racionalidad cuya base es la racialización, es una racionalidad que justifica la utilización de la raza y el sexo para despojar a los que deben destinar su vida para dar vida a los otros, ¿verdad? En este caso, se expropia el cuerpo indígena, se expropia el cuerpo del sirviente, aquel que debe obedecer para darle vida al que tiene derecho a vivir, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que yo considero la mentalidad criolla como mentalidad extractiva, en tanto se va generando en un espacio de lo colonial, de lo que busca quitar, apropiar. Ajá, ajá. Y cuando tú hablabas en el segmento anterior, Marco, de dispositivo colonial, estabas hablando de algo muy parecido a lo que Aura nos está diciendo. Sí. Solamente quería como recuperar la idea de un poco de Dussel, o sea, la pregunta para Dussel que comienza con la modernidad, o sea, visto desde lo decolonial, es la pregunta por lo humano, o sea, si los indios eran humanos. Y entonces me interesa recuperar esa idea porque a mí me parece que ahí está como realmente como esta racionalidad criolla, parte de ahí del otorgamiento de lo que va a ser humano, o sea, qué es lo que cuenta como humano. A mí me interesa recuperar ahí porque, o sea, sí, o sea, aquellos se consideraban como humanos, los invasores se consideraban como humanos y en ese momento, cuando se encuentran violentamente, se preguntan por lo humano de los que encontraron de este lado. Y son ellos quienes otorgan la humanidad, o sea, a partir de debatir, otorgan que sí, efectivamente eran humanos. Pero me interesa rescatar ahí que a mí me parece que este otorgamiento de lo humano que le hacen, en realidad es solamente una cuestión lingüística, y a partir de ahí es como muy eurocéntrico lo que se construye, porque es como simplemente una asignación lingüística, porque ya de por sí, o sea, lo que ellos, la expropiación, la apropiación, todas las técnicas que vienen a utilizar después a hacer de los cuerpos indios, realmente no es humano. No es un humano igual en todo caso, ¿verdad? En todo caso es igual. como un humano a medias, es un humano en el que yo le otorgo la humanidad porque al fin y al cabo
a partir de ese otorgamiento que le hago de humanidad a su indianidad, yo también puedo como apropiarme y considerar como más o menos cercano a mí. Y yo creo que llego a esta reflexión por el hecho de que el rapto de indias, o sea, cómo yo voy a raptar a alguien animalizado, menos humano, y a partir de esa menos humanidad, de esa humanidad a medias, mi hijo se va a alimentar. Sí, ese era un punto que a mí me parecía muy interesante, porque aún con esa humanidad en medias, esta mujer está amamantando en un acto verdaderamente íntimo a un hijo o una hija de españoles. O en el caso de la sirvienta va a estar al cuidado muchas veces de unos niños que son de españoles o de criollos o de una clase social racializada vista como superior. Entonces, aquí estamos ante casi un dilema teórico, ¿verdad? Para sí, y efectivamente, como la racionalidad criolla se plantea como un mecanismo de control, porque efectivamente la argumentación, cuando se analiza, cae por sí misma. Como alguien, incluso en la cuestión de amamantar, también estaba el debate de cómo inferior va a amamantar a mi hijo, incluso que el color de la piel o las perversiones se transmitían a través de la leche, estaba todo eso, ¿verdad? Y bueno, y al indio considerado enemigo, subversivo, etcétera, ¿cómo va a estar dentro de mi casa un indio si es enemigo? Pero estos son solo mecanismos de control, porque efectivamente lo que está en la base de todo es la protección de lo que este indio o esta india me está dando para que yo pueda vivir, ¿verdad? Entonces es ese mecanismo discursivo para cubrir una realidad que no quiere que explote y que sea cuestionada. O sea, son mecanismos de control. ¿Tú estarías de acuerdo con que estamos ante mecanismos de control? Y que no son, digamos, esas contradicciones no son tales. Sí, de control, pero yo creo que también como de apropiación, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, sí es un control, pero que me sirve, es un control por supuesto, por que eso de alguna es control. manera sí va a seguir como generando vida para mi familia y seguir como esa matriz colonial de expansión, ¿no? De la familia, de la sangre, del futuro de la familia criolla. Yo creo que sí. Yo creo que aquí ha tocado, Marco, algo que nos interesa muchísimo, y es situar estos trabajos que hemos descrito aquí, digamos, el de la sirvienta en una casa, o el de la nodriza, la india raptada, ¿verdad?, para amamantar, están cumpliendo labores que tienen que ver con la reproducción de la vida. Totalmente. ¿Verdad? Y con la reproducción de la vida, tú enfatizabas cuando exponías de la vida de españoles, ¿verdad? Estamos entonces tocando un tema que en la teoría de género que se utiliza ahora y que se analiza, se hace esa diferenciación entre las labores de reproducción, que son las que generalmente se asignan a las mujeres, hablando en términos generales, y las de producción. ¿Estaríamos, digamos, esa teoría nos ayuda a entender eso, o hay algo más que podríamos usar? No sé. Sí, yo quería como hablar un poco de esto. O sea, sí, o sea, efectivamente, yo cuando hablo de madre o de mujer, o sea, no estoy queriendo tampoco naturalizar estas categorías, porque también, o sea, no son categorías inocentes, están cargadas también de de un sistema de dominación, de opresión y también como, y entonces no quería esto, pero sí que me interesa como más o menos hablar de cómo, por ejemplo, las mujeres son vistas como reproductoras de la fuerza de trabajo. O sea, en tanto que el útero en algún momento se llega a privatizar y se llega a ver como una máquina reproductora de fuerza de trabajo. Y que yo, por ejemplo, el análisis que yo estaba haciendo con el rapto de las indias es que sí, efectivamente, o sea, la madre, la mujer española criolla que da a luz, la veo como un aparato reproductor de infantes, de quienes van a
a seguir a expandir la vida del varón blanco heterosexual. Y la India es visto como también otra reproductora de vida, pero en tanto que es la que va a generar vida a través de su fluido. Entonces hay como dos, y yo estaba como distinguiendo en este trabajo como dos aparatos somáticos, diríamos tal vez con términos más un poco siguiendo a Beatriz Preciado, si es que la entiendo bien. Sería como esto de unos aparatos somáticos, un aparato somático reproductor de infantes criollo españoles y otro aparato somático reproductor de leche para la maximización, para la nutrición de la vida de este otro infante. Solo quiero pedirte, Marco, por favor, tú nos hablas de aparato somático. Solo Sí. una breve explicación de qué queremos decir cuando decimos aparato somático. Sí, yo quiero no sé, es como la encarnación, podría ser la encarnación o sea, porque ya no es como por ejemplo, en el caso de la India, no es visto como una India humana, sino es simplemente como un mecanismo, como un cuerpo, como despojado de su humanidad, Sí. y visto como simplemente como un aparato, como un biberón podría ser, Sí. que reproduce la leche y que a partir de ahí se le extrae Sí. por el infante. Sí. Es decir, bebé de alguna español. manera lo que tal vez tú nos estás diciendo es que a la mujer se le está viendo solo como el cuerpo que es, ¿verdad? Y el cuerpo con un aparato reproductor. Sí, como un aparato reproductor, por una parte de niños, niñas, y la India como un aparato reproductor de leche, o sea, como una fábrica de leche. Sí, sí, sí. Una fábrica de niños niños y la otra como fábrica de leche. Muy bien, esta es una propuesta que nos hace Marco de cómo podemos entender de una manera bastante rápida lo tremendo, diría yo incluso terrible, que es esta racionalidad criolla, ¿verdad? Y además, cómo se ve a la mujer, porque ahí también la mujer criolla está siendo vista también como un aparato, ¿verdad? Sí, sí. En lo que tú has visto, Aura, esta idea del aparato somático tiene sentido también. Seguramente lo estamos analizando de distinta manera. Yo lo que he notado también es, bueno, este trabajo de reproducción que descansa en el cuerpo de las mujeres indígenas o de las mujeres pobres, ladinas también, que trabajan en casa particular, es un trabajo destinado al indio en la nación guatemalteca. El indio como encargado de la reproducción, encargado de lo privado para la vida pública, para el personaje público, etc. Y esta es como una forma de vida que se repite en el microespacio de la casa. Por ejemplo, en la casa, yo lo veo, es una reproducción del Estado a nivel macro, en donde el hombre es la autoridad, es el que se relaciona públicamente con el Estado, por ejemplo, y él no tiene nada que ver. O sea, en las entrevistas a mí me dicen, pues, mi marido no tiene nada que ver con esto, es asunto de mujeres. Pero la mujer, como estabas hablando de la cuestión de género, es la mediadora, y yo lo entiendo así, algo así como el gobernador indio en el momento en que Marco se remite a 1600 o 1700 y algo. Ajá. Entonces la mujer es mediadora, pero la mujer también, digamos, estoy hablando de una mujer, no de todas las mujeres, también aprovecha la extracción de la fuerza de trabajo de las mujeres indígenas. Y las mujeres indígenas son las que reproducen la vida en el entorno de esa casa. Si nos vamos a ver la forma en que está construido el país, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Los indios son los que deben reproducir la vida y tienen un lugar establecido para que tal cosa suceda. Y hay una vigilancia para que no salgan de ese lugar en donde la estructuración colonial de la vida les ha permitido estar, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, suceden otras situaciones, como por ejemplo la idea, cómo se va a reproducir esa racionalidad criolla colonial a lo largo de la historia. Hay diferentes mecanismos. La violencia puede ser, la violencia explícita es una cosa, pero la idea de civilización también es otro mecanismo. Vamos ¿verdad? a regresar con estas últimas asuntos que nos plantea Aura en nuestro próximo segmento, donde entonces vamos a tratar de ir
entendiendo qué pasa el día de hoy con estos elementos que ya tanto Marco como Aura nos han puesto sobre la mesa. Le invitamos a nuestros televidentes amables que queden pendientes entonces de nuestro tercer segmento, donde continuaremos desmenuzando este tema sobre mujeres indígenas y racionalidad criolla.